Y esa es la principal diferencia. Mientras tenemos un lado a la Xóchitl Gálvez, que hay que reconocerlo, sí tiene mucho talento, ha logrado que la desmientan desde Molotov hasta Citibanamex, ¿no? Cualquier mexicano logra que te desmientan actores tan diversos, y como esos han sido muchos en la campaña. O tampoco tienen los récords. Hola a todos mexicanos, esto es México en Corto, sean bienvenidos nuevamente. Solamente les pido su apoyo con un like al video para poder llegar a más mexicanos. Gaby Cuevas, en última mesa de debate, también le da su despedida a la eterna perdedora del PAN, Adriana Dávila, y le recuerda que el PRIAN sufre de memoria de corto plazo. También le recuerda todas las veces que Xóchitl Gálvez ha salido a presumir algo y las empresas salen a desmentirla y deslindarse de ella. Veamos esto. Para el día de hoy, pues como siempre damos la bienvenida a nuestras invitadas, comenzando con Adriana Dávila del equipo de Xóchitl Gálvez. Hola Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenos días Gaby, buenos días Laura. Gabriela Cuevas del equipo de Claudia Sheinbaum. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con mis compañeras, y a Laura un abrazo en especial muy grande. Exactamente, y muy especialmente mandamos un abrazo y le agradecemos que esté con nosotros a Laura Ballesteros, coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Maínez, y quien en esta ocasión se conecta vía Zoom. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y en esta recta final. Y continuamos contigo, Laura, ¿qué tipo de campaña hicieron las candidatas, en este caso el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez? ¿Qué resumen harías prácticamente a unos días de que concluyan estas campañas? ¿Cuál sería el resumen que haces? ¿Qué tipo de campaña nos presentó Jorge Álvarez Maínez y un poco qué balance hace la campaña del mismo? Sí, nosotros, mira, estamos ya a unos días de concluir un proceso que es histórico para nosotros, no solo por los resultados que obtendremos. Nosotros estamos hoy en una franca posición de competirle a Morena en la boleta, en una llamado que le hemos hecho a las juventudes y a las nuevas generaciones de este país, entre esta gran decisión que tendrán enfrente, entre continuidad con Morena o futuro y evolución con Movimiento Ciudadano. Vimos ahí los resultados que presentaron hoy ustedes en Jalisco. Nosotros ya nos desplegamos casi 7 puntos de Xóchitl Gálvez, como lo habíamos venido pronosticando en los últimos días. Y así estamos en casi 20 estados de la República y contando. Si crecimos en 8 semanas, 14 puntos, para nosotros todavía 3 días, son 3 días que cuentan. Muy bien. Adriana Dávila, ¿qué tipo de campaña hizo Xóchitl Gálvez y cuál es el balance que hace el equipo? Primero que nada, un fuerte abrazo Laura, que te mejores muy pronto, que todo esté muy bien. Un abrazo solidario también a las víctimas allá en Nuevo León. Segundo, quiero decirte que estas mesas las iniciamos precisamente con esa pregunta que nos hiciste, Paco, de qué se trataba la contienda. Y la contienda lamentablemente no tenía otro camino más que mostrar los contrastes de lo que estamos viviendo. Las preguntas que los mexicanos tendrían que hacerse hoy y que nos hicimos durante todo este tiempo, casi durante los 6 años de este gobierno, fue: ¿estamos mejor que antes? ¿Hay más salud? ¿Hay más tranquilidad? ¿Hay más paz? ¿Hay más seguridad? Y la verdad es que por eso la apuesta de Xóchitl Gálvez fue justamente el tema del contraste. Y la apuesta de muchos de nosotros en este sentido también era evidenciar los 3 valores fundamentales que Xóchitl planteó desde el inicio de su campaña. Gabriela Cuevas, ¿qué tipo de campaña hizo Claudia Sheinbaum y un poco el balance del equipo de lo que ha ocurrido en estos meses? Nosotros trabajamos con la gente. Eso es lo que define a Claudia Sheinbaum y lo que define a nuestro movimiento y a nuestros candidatos. Trabajamos con la gente porque Claudia recorrió todos los distritos del país. Es una mujer incansable que hoy está yendo a todos los estados, no solo a pedir el voto, sino también a agradecer la enorme confianza que tenemos de la gente. Es también una campaña de contraste. El PRIAN, que lo único que ofrece es PRIAN con lo mismo, no se puede pensar otra cosa, está buscando cómo perdamos los mexicanos la memoria. Pero los mexicanos sí tenemos memoria. Los mexicanos sí nos acordamos cómo durante los gobiernos del PRIAN, más de la mitad de la población vivía en la pobreza o incluso en la pobreza extrema. Hay que recordar cómo, por ejemplo, para el 2012, el 53% de la población, según datos tanto del INEGI como de Coneval, más de la mitad de la población estaba entre pobreza y pobreza extrema. Al PRIAN con lo mismo, también quieren que pensemos que teníamos un gran sistema de salud, cuando la gente pues tendrá más memoria que estos prianistas que pretenden que se nos olvide. O también quieren que se nos olvide cómo le declararon la guerra contra el narco
bañan a México de sangre, se lo entregan a García Luna y hoy todo es culpa de quién sabe quién. Hay distintos estudios que han publicado hasta The Economist y otras especializadas publicaciones sobre cómo en años tan complicados en México 5 millones de personas lograron superar la condición de pobreza. Hoy también durante este gobierno México es el principal socio comercial de los Estados Unidos y esa es la principal diferencia. Mientras tenemos de un lado a la Xóchitl Gálvez, que hay que reconocerlo, sí tiene mucho talento, ha logrado que la desmientan desde Molotov hasta Citibanamex, ¿no? Cualquier mexicano logra que te desmientan actores tan diversos y como esos han sido muchos en la campaña. ¿Algún comentario respecto a lo planteado hasta ahora? Sí, yo también creo que, y para quienes nos están viendo, que debemos apostarle al México que tiene memoria, al México que sabe perfectamente en el interior del país qué sucede en cada estado, quiénes son los personajes que hoy acompañan, no solo los dirigentes partidistas que tanto alusión han hecho concretamente a la coalición, sino quiénes son los personajes que acompañan a cada aspirante, a cada candidata, a cada candidato, quiénes hoy los representan incluso en las mesas de vocerías, quiénes son hoy los que están en cada espacio ocupando los lugares preponderantes, cómo han ganado desde el oficialismo las elecciones. Xóchitl se enfrentó en estas semanas lamentablemente a una elección en donde todo el dinero, todo el poder, todo el espacio público que tendría que haber sido dedicado para la construcción de un país en donde cupiéramos todos, en donde se conociera el diferente, en donde se recuperara el diálogo, pues fue ocupado para la descalificación, para el derroche económico en campañas que se presumen exitosas, pero que sin el poder del dinero y del gobierno mostrarían el evidente fracaso que significan. Y déjame decirte, quizá pueden decir que alguien desmintió como Molotov, no es así, escuché evidentemente algunas cosas. Pero fíjate, ¿qué diferencia hay que el hecho de que uses una canción para ejemplificar la realidad y alguien dice que te desmiente? ¿Qué diferencia hay con que te desmienta la realidad que vives? Porque el enemigo más importante, más feroz, más claro de la cuarta transformación es la realidad. Gabriela. Yo tomo la palabra y regresemos al México de la memoria. Al México donde los gobernadores, de no hace mucho, eran Javier y César Duarte, que ahí desbaucaron la hacienda pública de Veracruz y de Chihuahua. El de Mario Marín, el de Roberto Borges, Roberto Sandoval, el de Tomás Yarrington, de Mario Villanueva, el que dejó apenas Tamaulipas bañado en sangre. O el PRIAN, que se alía hasta con los tratantes de personas. Ahí están haciendo campaña la familia Gutiérrez de la Torre o sus eternas amistades con Alejandra Gil. Ahí está el PRIAN, que le encargó la seguridad de nuestro país y la guerra contra el narco a García Luna y ahora le encarga la seguridad al tal jefe Goliat en Benito Juárez, otro acusado de tratar personas y por supuesto que ya hay hasta videos donde se muestra de forma violenta y hasta balaceando a una familia. Regreso al punto, ¿quién es el PRIAN? Porque sí tenemos memoria en México. A ver, se nos olvida que el mismo Alito, hoy presidente de uno de los partidos que integran esta alianza, pues hasta hace poco decía que a los periodistas, pues lo que había que hacerlo es no matarlos a balazos, sino matarlos de hambre. Esa es la forma en la que ellos conciben la libertad de expresión. O también estaba Hilario Ramírez por el PAN que decía, pues sí robó, pero poquito. O la misma alianza que hoy, a quien tienen de vocera, a Rosario Robles, le decía a Peña, no te preocupes, Rosario. Ese es el PRIAN que gobernó durante 90 años México. Ese es el PRIAN que hoy pretende que no tengamos memoria. Yo insisto, seamos prácticos. Hoy somos el primer socio comercial de los Estados Unidos. Hoy México encuentra un camino hacia la paz. Y sí, nosotros sí somos la opción, y eso ha sido también parte de nuestro trabajo de esta campaña, de entender la continuidad con cambio. De una continuidad que por supuesto va a seguir con los programas que son exitosos de esta administración y que han dado resultados probados, no solo en México, sino hasta internacionalmente. Y claro que habrá que hacer ajustes en aquellos temas que todavía requieren de una implementación, incluso no solo más puntual, sino hasta acelerarla. ¿Cuál es el eje central de lo que proponen, de lo que plantean sus candidatos en esta elección? Y comenzamos con Adriana Dávila.
¿Cuál es la idea central? ¿Qué nos tendríamos que quedar con la campaña de Déjame Xochitl Gálvez? repetirlo, Paco, porque es muy importante. Créeme que he dejado de asombrarme cada que voy a algunas mesas. Me he dejado de asombrar de lo que sí ha venido aleccionando la Cuarta Transformación. Es ese discurso y esa narrativa, seguramente los ponen a todos para que todos digan lo mismo, aunque por dentro haya quienes estén entendiendo que ni siquiera era lo que defendían y que deben tener motivos diversos, de todo tipo, buenos, malos, no lo sé, regulares, para defender lo política y éticamente indefendible, para escupir para arriba y saber que cuando les cae la saliva están completamente manchados de todo aquello que dicen y vociferan, porque la verdad es que se necesita tener y un hígado muy, muy frío para mentir con tanta facilidad. Para mí no es extraño lo que hoy vemos, es extraño que haya quienes antes criticándolo, estén hoy defendiéndolo. Déjame decirte, yo soy hija de un albañil y una trabajadora doméstica. Y como hija de albañil nunca vi a mi padre, jamás en mi vida, que alguien llegara y le pidiera reparar una casa y que él dijera, pero es que el que estuvo antes, pues ¿por qué no te la arregló? Si justo había sido contratado para poder arreglar esa casa, para resanar las paredes, para poner las puertas, para darle vida, para hacerla bonita. Para eso fue contratado. Nunca vi a mi madre lavar una ropa culpando a quien la había ensuciado. Porque además, en ese sentido, no hay quien se salve en las instituciones políticas de contar con personajes de todo tipo. Gabriela, el mensaje con el que nos tendríamos que quedar de la campaña de Claudia Sheinbaum, o alusiones, como tú prefieres. Muchas gracias, Paco. Claudia empezó diciendo que tenemos dos opciones. Seguir construyendo la transformación que empezamos con este gobierno y que trabajamos con la gente, o regresar al pasado de corrupción del que quieren lavarse las manos. Podrán usar muchos recursos retóricos y podrán darle muchísimas vueltas, pero la verdad es que el PRIAN lo que quiere es evadir su responsabilidad. Aquí no se trata de temas de repartir culpas, pero sí un tema muy importante, no solo en el servicio público, sino en general en todas las acciones de nuestra vida, tiene que ver con rendir cuentas. Y el PRIAN nunca ha querido rendir cuentas. Regreso a esa muy elocuente frase de Enrique Peña a Rosario Robles, hoy vocera del PRIAN. No te preocupes, Rosario. Ellos es a lo que le apuestan, a que la gente, al México desmemoriado, el México que podía pasar por alto todos esos atropellos. Hablemos de propiedades. ¿Alguien ha visto cómo viven todos los exgobernadores del PRIAN? ¿Alguien ha visto? Lo pueden hacer, insisto, estamos en buscadores, pueden verificar la información en línea. La colección de coches o de relojes que tiene Alito o muchos de los priistas. Hablan aquí como si no hubieran tenido la responsabilidad de gobernar nuestro país durante 90 años. Miren, como muchos de los que nos están viendo el día de hoy, yo fui panista. Y fui panista muchos años. Creí profundamente en la transformación democrática de México y hoy sigo trabajando por la democracia en nuestro país. Pero también hay que reconocer y hay que ser autocríticos sobre todo lo que el PRI le quedó a deber a México, eso es obvio, pero también el PAN. Y que hoy los motiva a tener este matrimonio forzado, forzadísimo, que requiere hasta convenios, como la marranada esa que firmaron de Coahuila, repartiéndose notarías, órganos autónomos, candidaturas. Eso pasa cuando el PRI se casa con el PAN. Y bueno, lo que queda también hay del PRD. Hoy tenemos esos tres que son partidos regionales, que ya no tienen la presencia nacional que solían tener y que añoran los privilegios y el poder. Nosotros vamos a tomar una decisión bien importante el próximo domingo. Y esa decisión en muchos casos, como el de la Ciudad de México, va a implicar 6 boletas en las que tenemos que decidir. Y habría que definir ahí si México quiere regresar al prianato, al PRIAN con lo mismo de la corrupción, o si quieren seguir construyendo la transformación. En la transformación nos distingue la esperanza frente al miedo que ellos no solo han manifestado en toda esta campaña, sino hasta en los videos que distribuyen por redes sociales. Ahí están las diferencias en educación. Para nosotros es un derecho, para ellos es un mecanismo de control al magisterio.
Ahí está también las grandes diferencias en el modelo de salud. Mientras el prianato quiere regresar a los vales de medicinas de Peña Nieto o al Seguro Popular, que de entrada no era ni seguro ni popular y la gente tenía que pagar en medio de enormes restricciones, nosotros avanzamos hacia la cobertura universal de salud y aunque sabemos que la implementación ha sido muy complicada, vamos avanzando por buen camino para que todos los mexicanos y mexicanas tengan el efectivo derecho a la salud. O ahí están las enormes diferencias también en el modelo de energía. Mientras nosotros en la Cuarta Transformación estamos retomando el control del litio, estamos recibiendo inversión extranjera como está en el interoceánico para las energías renovables, ellos le entregaban el control y la soberanía energética del país a sus cuates y empresas internacionales. O ahí están también las diferencias de política exterior. Mientras el PRIAN guardaba silencio con el Rápido y Furioso, para nosotros trabajar con Trump y con Biden claramente no ha sido fácil, pero es el México que hoy no solo se hace respetar, sino que además ha promovido importantes proyectos de cooperación como el entendimiento bicentenario, como la inversión en las comunidades de origen para evitar la migración. No somos iguales. Laura, ¿con qué idea nos tenemos que quedar de la campaña de Jorge Álvarez Maínez? ¿Qué planteamiento central es el eje de esta campaña? Pues mira, yo pienso precisamente como empecé mi participación y como lo hemos establecido, que la relación de la contienda ha sido Movimiento Ciudadano y Maínez con esta propuesta para la tercera vía del país. Una, insisto, de la que en un inicio se intentaba minimizar y que hoy claramente en los números y en las cifras de las distintas regiones, territorios y en encuestas nacionales se posiciona como la segunda opción para el país. Nosotros desde un principio establecimos, fuera de esta polarización, que además sigo escuchando en la mesa y pues la seguiremos escuchando porque en este nivel de confrontación en donde se han metido las dos coaliciones, pues ellos son los únicos que pueden salirse de la misma. De pronto veo a las dos coaliciones peleando entre quién ha tenido el peor desempeño o quién se ha llevado a los rufianes más ruines, pero nada más basta voltear a ver la lista del PRIAN y ver que en los primeros lugares están personas que juntas sumarían 450 años de cárcel si hubieran procesos justos también en este país, donde la clase política sigue sin tocársele ni con el pétalo de una rosa. Sí hay crimen organizado en este país, pero sí también hay una clase política impresentable que tiene que rendir cuentas y que en muchas ocasiones ya no sabes quién es jefe de quién. La pregunta ahora que les hacemos, y es con la que concluimos esta mesa el día de hoy, ¿qué es lo que esperan de los ciudadanos el próximo domingo? ¿Cuál es la reflexión que cada una de las candidaturas, las coaliciones que aquí están representadas, han hecho y esperan, obviamente, de los ciudadanos que saldrán a las urnas el próximo 2 de junio? Y para esta ronda comenzamos, si les parece, con Gabriela Cuevas. ¿Qué es lo que esperan de los ciudadanos el próximo domingo? Espero a los ciudadanos que salgan a votar. Esta es una elección muy importante para México. Estamos, con récords en todos los sentidos. Tenemos hoy un récord de observadores electorales internacionales, lo anunció recientemente el INE, que eso es muy importante. En segundo lugar, también tenemos un número récord de cargos de elección que tenemos que definir y que debe definirlos la ciudadanía. Tercero, yo quiero invitarlos a que rompamos récords también en la participación ciudadana del próximo domingo. Hoy México tiene un modelo de gobierno distinto, del modelo de aquellos presidentes que se escondían y que no daban ni una rueda de prensa, a un presidente que es cercano y que no tiene miedo de rendir explicaciones. Hoy tenemos un gobierno que trabaja y que recorre el país, que está cerca de los ciudadanos. Y tendremos esa oportunidad de definirlo el próximo 2 de junio. Ya lo dije en mi anterior intervención, pero lo refrendo. Hay básicamente dos modelos aquí. Dos modelos que tienen que ver con regresar al PRIAN con lo mismo de la corrupción, de la impunidad, o seguir construyendo la transformación con Claudia Sheinbaum. El próximo domingo vamos a definir quién queremos que nos represente, por ejemplo, desde la renegociación del Tratado Comercial de América del Norte. ¿Quién vaya a hablar a nombre de México a la ONU? Vamos a definir quién va a comandar a nuestras Fuerzas Armadas. Alguien podría imaginarse a esta Xóchitl de las mentiras, que se contradice sola, la que desmienten Molotov y Citibanamex. Esa Xóchitl que hoy, la verdad hay que decirlo, sus partidos solamente la están utilizando y que el día 3 de junio, el próximo lunes, seguramente la van a desechar como utilizan muchísimo a la gente.
¿A esa Xochitl le encargarían ponerse la banda presidencial y comandar a nuestras Fuerzas Armadas? ¿O preferimos a la Claudia Sheinbaum seria, preparada, a la científica con experiencia, con resultados, a la mujer que ha sido desde activista hasta una gobernante responsable? Esa es la reflexión que tenemos para el próximo domingo y yo confío en que la gente no solo nos acompañará el miércoles en el Zócalo, sino que también el próximo domingo estaremos festejando en el Zócalo de esta gran ciudad.